Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. ¿Listos para descubrir lo que otros no quieren que sepas? Comencemos. Elon Musk ha lanzado una advertencia que ha resonado en los rincones más inesperados del mundo. En una era donde la tecnología y la exploración espacial dominan nuestras vidas, Musk, el enigmático multimillonario detrás de Tesla y SpaceX, ha centrado su atención en una profecía bíblica que involucra a los israelitas negros. Según Musk, ellos son clave en una profecía que podría determinar el destino del mundo. Pero ¿qué ha descubierto Musk en las escrituras y registros históricos que lo ha llevado a emitir esta advertencia? Y lo que es más importante, podría tener razón. Mientras el mundo se tambalea al borde de la incertidumbre, guerra y agitación, la revelación de Musk nos obliga a enfrentar una pregunta aterradora: ¿estamos viviendo realmente en los últimos días? Elon Musk afirma que los israelitas negros son cruciales en la profecía de los últimos tiempos. Su reciente declaración ha sacudido tanto a círculos religiosos como seculares. En una era donde la desinformación es rampante y el escepticismo está en su punto más alto, las palabras de Musk tienen un peso inusual. No porque sea un teólogo o líder religioso, sino porque es un hombre de ciencia, lógica y cálculo. Cuando alguien como Musk, cuyo enfoque siempre ha sido la tecnología y el futuro de la humanidad, hace un pronunciamiento sobre la profecía bíblica, la gente escucha. Su declaración no es solo un comentario pasajero, es una observación cuidadosamente considerada que se conecta con una conversación mucho más amplia y profunda sobre el destino del mundo. Musk sostiene que los israelitas negros no son simplemente un grupo religioso o cultural, sino un signo profético que se alinea con antiguos textos bíblicos que advierten sobre un gran ajuste de cuentas antes del juicio final. La base de su afirmación está profundamente enraizada en la Escritura, especialmente en pasajes que describen a un pueblo que sufriría inmenso sufrimiento, dispersión y opresión antes de resurgir en los últimos días. Destaca Deuteronomio 28 como un texto clave, señalando los paralelismos entre las maldiciones pronunciadas sobre los israelitas y las experiencias históricas de los pueblos descendientes de africanos, particularmente aquellos que soportaron el comercio transatlántico de esclavos. Las Escrituras declaran: «Y el Señor te dispersará entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro», Deuteronomio 28:64, un verso que muchos israelitas negros interpretan como una referencia directa a su desplazamiento histórico. Además, la profecía establece: «Y entre esas naciones no encontrarás descanso, ni la planta de tu pie tendrá reposo», Deuteronomio 28:65, resonando con los siglos de opresión racial, segregación y discriminación sistémica que muchos descendientes de africanos esclavizados han enfrentado. Quizás el verso más escalofriante al que Musk apunta es Deuteronomio 28:68, «Y el Señor te llevará de nuevo a Egipto en barcos», una declaración que muchos creen describe el transporte forzado de africanos a través del Atlántico, encadenados y sometidos a los horrores de la esclavitud. Musk argumenta que estas profecías, escritas hace miles de años, no podrían haber sido una mera coincidencia. Más bien, parecen haberse desarrollado con una precisión inquietante en los anales de la historia. Su argumento se refuerza con otras referencias bíblicas, particularmente en los libros apocalípticos de Daniel y Apocalipsis, que hablan de un pueblo que despertaría a su verdadera identidad en los días finales. En el libro del Apocalipsis, Juan habla de aquellos que afirman ser judíos, pero no lo son, un pasaje que algunos interpretan como evidencia de que los verdaderos israelitas han sido ocultados y marginados a lo largo de la historia. Si la identidad de los israelitas negros es realmente precisa, Musk sugiere que el desarrollo de la historia debe examinarse a la luz de la profecía bíblica. Advierte que los acontecimientos mundiales, incluidos guerras, colapsos económicos y turbulencias políticas, se alinean de manera inquietante con las descripciones encontradas en las Escrituras. Musk, con su participación en los avances tecnológicos, ofrece una perspectiva única. Entiende mejor que la mayoría cómo el rápido desarrollo de la inteligencia artificial,
la cibernética y la exploración espacial podría jugar en narrativas escatológicas sobre un gobierno mundial único y el potencial para una gran decepción. Mientras muchos podrían desestimar sus declaraciones como especulativas, Musk insiste en que simplemente está siguiendo la evidencia. Reconoce que no es un erudito religioso, pero también argumenta que la profecía no debe ser ignorada simplemente porque es antigua. Al fin y al cabo, razona, si la humanidad está al borde de una transformación sin precedentes, ya sea a través de la singularidad tecnológica, la catástrofe climática o la agitación geopolítica, entonces sería prudente considerar todas las perspectivas, incluidas aquellas escritas en textos sagrados. Sin embargo, la parte más inquietante de la teoría de Musk no es solo que los israelitas negros puedan ser la clave para entender la profecía, sino que la línea de tiempo parece estar acelerándose. Nunca antes en la historia el conocimiento se ha difundido tan rápidamente ni la civilización humana ha estado tan interconectada. Advierte que el rápido despertar de las personas a su verdadera identidad, combinado con la creciente inestabilidad global, sugiere que el mundo se está acercando a un punto de inflexión. Ya sea que uno crea o no en la interpretación de Musk, su declaración ha reavivado indiscutiblemente las discusiones sobre la profecía bíblica, la raza y el futuro de la humanidad. Sus palabras sirven como un recordatorio de que la historia no es simplemente una colección de eventos pasados, sino una narrativa viva y en desarrollo, una que puede estar avanzando hacia una conclusión climática y profética. Elon Musk no es un teólogo convencional ni pretende ser un profeta. Sin embargo, su fascinación por los patrones, ya sea en inteligencia artificial, ciclos económicos o astrofísica, lo ha llevado a una conclusión provocadora. La historia no es una secuencia aleatoria de eventos, sino un ciclo repetido que refleja la profecía bíblica. Esta teoría se extiende más allá de las interpretaciones religiosas tradicionales y en el ámbito de la historia predictiva, donde Musk sugiere que las advertencias antiguas tienen un significado real para el día presente. Cree que las profecías, en particular las que conciernen a los hijos de Israel, se están desarrollando de maneras que demandan atención urgente. El interés de Musk en los ciclos históricos se intercepta con la creciente conversación sobre la identidad de los israelitas negros, personas de ascendencia africana que trazan su linaje hasta los israelitas bíblicos. Su observación sugiere que este redescubrimiento es más que un movimiento cultural, es parte de un patrón apocalíptico que ha estado desarrollándose durante miles de años. Si la historia es de hecho un conjunto de temas repetidos, argumenta Musk, entonces el actual despertar de los israelitas negros puede señalar un punto de culminación, un momento en el que las profecías antiguas y la realidad moderna convergen. La teoría de Musk está enraizada en la idea de que la historia opera en ciclos, lo que algunos podrían llamar un algoritmo de eventos humanos. En este marco, la Biblia no es solo una colección de enseñanzas espirituales, sino un mensaje codificado que describe estos ciclos. Señala que momentos históricos significativos para los israelitas, particularmente instancias de exilio, sufrimiento y eventual liberación, se alinean inquietantemente con las profecías bíblicas. Al examinar estos eventos pasados, cree que podemos predecir lo que está por venir. En el antiguo Egipto, los israelitas fueron esclavizados, sometidos a trabajos forzados y liberados solo después de que plagas divinas devastaran Egipto. Su liberación fue marcada por la milagrosa apertura del Mar Rojo y su eventual viaje a la Tierra Prometida. La cautividad babilónica, siglos después, los israelitas fueron exiliados a Babilonia tras la destrucción del Templo de Salomón. Permanecieron en cautiverio hasta que un remanente se les permitió regresar y reconstruir su patria. La opresión romana, el pueblo judío sufrió una severa persecución bajo el Imperio Romano, culminando en la destrucción del Segundo Templo en el 70 después de Cristo, lo que marcó otro desplazamiento masivo y exilio. El comercio transatlántico de esclavos. Muchos israelitas negros argumentan que la migración forzada de personas africanas a la esclavitud representa otro ciclo de opresión israelita, reflejando las narrativas bíblicas de cautiverio y pérdida de identidad. Millones de africanos fueron sacados de su tierra natal, despojados de su cultura y sometidos a sufrimientos inimaginables. Cada uno de estos eventos sigue un tema bíblico consistente:
Un pueblo elegido sufre opresión, pierde su identidad, soporta el exilio y finalmente experimenta una intervención divina que lleva a la redención. Según Mosk, si este patrón continúa, significa que estamos en el umbral de la etapa final, la redención última que la profecía bíblica ha predicho durante mucho tiempo. El libro del Apocalipsis, el libro final de la Biblia, describe un tiempo de gran tribulación durante el cual un remanente fiel despertará a su verdadera identidad. Estas personas, a menudo referidas como el electo o los 144,000, desempeñarán un papel crucial en el escenario del tiempo del fin. Mosk, en su análisis de los patrones históricos, sugiere que este despertar ya está en marcha. Un aumento en la conciencia de la identidad hebrea israelita. En las últimas décadas ha habido un aumento en el interés entre los afroamericanos, caribeños y otras personas de ascendencia africana por reclamar su herencia israelita. Los libros, documentales y plataformas de redes sociales han amplificado este movimiento, sacando a la luz evidencia histórica que desafía las narrativas convencionales sobre el linaje bíblico. Inquietud global y persecución étnica. El Apocalipsis habla de guerras, rumores de guerras y naciones levantándose contra naciones antes del juicio final. Hoy, estamos presenciando conflictos geopolíticos crecientes, tensiones raciales y agitación social generalizada. La opresión de grupos específicos, en particular aquellos que reclaman descendencia israelita, se alinea con la noción bíblica de tribulación antes de la liberación. El papel de la tecnología en revelar verdades ocultas. Mosk ha hablado a menudo sobre el crecimiento exponencial de la tecnología y cómo expone información suprimida. En la era digital, el conocimiento que una vez estuvo enterrado, ya sean textos antiguos, estudios genéticos o registros históricos, ahora es accesible a una escala sin precedentes. Este acceso está remodelando la conciencia pública, de manera similar a cómo el Apocalipsis describe la revelación final de la verdad antes de los últimos tiempos. Para Mosk, estos signos no son meras coincidencias, sino evidencia de que estamos viviendo en un momento de gran importancia profética. Si la historia sigue un patrón y si el Apocalipsis es realmente un código profético más que una mera alegoría religiosa, entonces podríamos estar entrando en la fase culminante del ciclo, lo que la Biblia llama la Gran Tribulación. Si la interpretación de Mosk es correcta y la historia se está acelerando hacia un clímax profético, ¿qué significa eso para el resto del mundo? Su teoría sugiere que no somos meramente espectadores en este drama en desarrollo, somos participantes activos. La humanidad se encuentra en una encrucijada con dos futuros potenciales ante nosotros. La rendición de cuentas de los opresores. En la narrativa bíblica, cada ciclo de exilio y sufrimiento es seguido por un juicio divino sobre aquellos que infligieron la opresión. Egipto sufrió plagas, Babilonia cayó, Roma colapsó. Y si el patrón se mantiene, los sistemas modernos de opresión pueden enfrentar ajustes de cuentas similares. Mosk advierte que las instituciones construidas sobre la decepción, la explotación y las historias ocultas pueden no resistir la fuerza de la verdad cuando finalmente emerja. El regreso a la verdadera identidad. Uno de los mensajes más profundos del Apocalipsis es la restauración de los perdidos. Mosk sugiere que a medida que más personas despierten a su verdadera herencia, ocurrirá un cambio global en la conciencia. Esto podría redefinir las estructuras de poder, reescribir las narrativas históricas y alterar el equilibrio geopolítico. El papel de la inteligencia artificial en la profecía. Como alguien profundamente involucrado en la IA, Mosk especula que la inteligencia artificial podría desempeñar un papel en esta revelación. ¿Podría la IA, a través de sus vastas capacidades de procesamiento de datos, descubrir verdades antiguas ocultas en los registros históricos? ¿Podría exponer distorsiones históricas deliberadas? Si la IA acelera la revelación de estas verdades, podría acelerar las etapas finales de la línea de tiempo profética. Un choque entre el bien y el mal. El Apocalipsis describe una batalla final no solo en un sentido físico, sino en dimensiones ideológicas, espirituales y tecnológicas. Mosk ha hablado a menudo sobre los peligros de la IA, los riesgos del control centralizado y el potencial de un futuro distópico.
Sugiere que los próximos años pueden ver una lucha intensificada entre aquellos que buscan la verdad y la liberación y aquellos que desean mantener la decepción y el control. Las opiniones de Elon Musk sobre los israelitas negros y el apocalipsis no son posiciones teológicas convencionales, pero son convincentes por derecho propio. Su fascinación por la historia como un algoritmo predictivo lo lleva a concluir que estamos al borde de un evento profético importante, uno en el que los ciclos antiguos alcanzarán su clímax. El resurgimiento de la identidad israelita entre personas de ascendencia africana, la creciente exposición de historias ocultas y la creciente inquietud global se alinean con los temas bíblicos de tribulación, juicio y redención. Mientras que algunos pueden descartar las ideas de Musk como especulativas, otros las encuentran inquietantemente consistentes con los eventos mundiales en desarrollo. Ya sea que uno vea su perspectiva como un ejercicio intelectual o una visión profética genuina, las implicaciones son profundas. Si el patrón se mantiene, entonces la historia no solo se está repitiendo, está acelerándose hacia una resolución dramática final. Elon Musk ha lanzado una advertencia: estamos entrando en el capítulo final de la historia humana. Musk nunca ha rehuido los temas controvertidos o provocativos, pero sus preocupaciones recientes han adoptado un tono diferente, uno que roza lo apocalíptico. Si bien a menudo se le asocia con discusiones sobre el futuro de la tecnología, los viajes espaciales y la inteligencia artificial, Musk ha insinuado cada vez más algo mucho más profundo: la posibilidad de que estamos viviendo el capítulo final de la historia bíblica. Para él, la aceleración de los eventos mundiales no es aleatoria, sigue un patrón discernible que se alinea inquietantemente con las antiguas profecías. En los últimos años, los eventos globales han tomado un giro oscuro. Las guerras están ardiendo en múltiples continentes, las economías muestran signos de colapso inminente y los valores sociales están cambiando de maneras que muchos encuentran inquietantes. Los conflictos religiosos, la inestabilidad política y los rápidos avances tecnológicos están convergiendo de una manera que sugiere que la humanidad está alcanzando una encrucijada sin precedentes. Musk argumenta que estos no son simplemente desarrollos geopolíticos o tecnológicos, son síntomas de un cambio mucho más grande y profundo, uno que se alinea con las advertencias proféticas de la Biblia. Ha instado a los eruditos, líderes religiosos e historiadores a tomar en serio estos signos. Los desafía a investigar los patrones históricos de opresión y redención, a examinar las advertencias expuestas en las escrituras proféticas y a considerar la creciente conciencia entre los israelitas negros que reclaman descendencia de los hebreos bíblicos. La posición de Musk es que la historia se repite en ciclos, y si de hecho estamos siguiendo la narrativa bíblica, entonces nos estamos acercando a su acto final. Esto significa que la humanidad puede presenciar pronto un período de tribulación y agitación que remodelará el mundo de maneras para las que pocos están preparados. Mientras algunos descartan las advertencias de Musk como especulativas o incluso alarmistas, otros reconocen que su enfoque basado en patrones históricos tiene un peso significativo. Si los israelitas han enfrentado ciclos repetidos de opresión, exilio e intervención divina a lo largo de la historia, ¿qué significa que un número creciente de personas esté ahora despertando a esta identidad? Significa el regreso profetizado de las tribus perdidas. Es un precursor de la redención final, o sugiere que las fuerzas de la opresión se levantarán una vez más en un intento desesperado por mantener el control. Musk cree que estas preguntas no son meramente académicas, son existenciales. El futuro de la civilización puede depender de cómo la humanidad elija interpretar y responder a ellas. Una de las preocupaciones más alarmantes de Musk es el papel de la inteligencia artificial, IA, en la profecía bíblica. Ha expresado repetidamente sus temores sobre el rápido avance de la IA, advirtiendo que podría llevar a consecuencias no deseadas más allá del control humano. Pero en el contexto de la profecía bíblica, estas advertencias adquieren una dimensión más escalofriante. ¿Podría la IA ser la imagen de la bestia descrita en el Apocalipsis 13? ¿Podría servir como la herramienta definitiva para el engaño, la vigilancia y el control? Apocalipsis 1:15 de la tarde establece: y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera que mataran a todos los que no adoraran a la imagen de la bestia.
Durante siglos, los teólogos han debatido qué podría ser esta imagen de la bestia. En el pasado, algunos lo interpretaron como un líder político, un sistema religioso o incluso una forma de propaganda masiva. Pero en una era donde la inteligencia artificial avanza a un ritmo exponencial, Musk advierte que la descripción bíblica puede ser más literal de lo que se pensaba. La IA puede hablar con fluidez humana, generando conversaciones indistinguibles de las interacciones humanas reales. Puede aprender y evolucionar, mejorando constantemente su capacidad para manipular, persuadir y engañar. Puede monitorear y rastrear el comportamiento humano a una escala nunca antes posible, creando un sistema de vigilancia omnipresente. Puede dictar decisiones, influyendo en todo, desde políticas económicas hasta estructuras sociales a través del control algorítmico. Ahora imagina un sistema tan poderoso que se convierte en el árbitro supremo de la verdad, uno que dicta quién puede hablar, qué se puede decir y quién merece castigo por no cumplir. Si tal sistema fuera colocado en manos de una autoridad global, podría controlar efectivamente a toda la población mundial. Musk argumenta que este escenario no es solo una fantasía distópica, es una posibilidad muy real. En este sentido, las advertencias del Apocalipsis adquieren una nueva urgencia. Musk sugiere que la IA podría servir como el vehículo perfecto para el sistema de la bestia, una entidad que consolida el poder de una manera que ningún imperio anterior pudo. A diferencia de Babilonia, Roma o cualquier superpotencia pasada, un sistema impulsado por la IA sería inestable, omnipresente y virtualmente imparable. Y si la historia ha demostrado algo, es que el poder tecnológico, una vez obtenido, rara vez se utiliza con fines benevolentes. Otro aspecto inquietante del papel de la IA en la profecía es su potencial para crear una realidad tan distorsionada que las personas no podrán distinguir entre la verdad y el engaño. Musk advierte que a medida que la IA se vuelva más sofisticada, podría usarse para fabricar narrativas históricas, reescribir escrituras e incluso generar experiencias religiosas artificiales. La Biblia habla de un gran engaño en los últimos días, un evento tan convincente que incluso los elegidos podrían ser engañados, Mateo 2:4-2:4. Musk teoriza que la IA podría ser el vehículo para este engaño. Con la tecnología deepfake, voces generadas por IA y contenido curado algorítmicamente, es completamente posible que la humanidad pueda ser alimentada con una versión completamente falsa de la realidad, una diseñada para alejar a las personas de la verdad. Crear falsos mesías generando figuras realistas impulsadas por IA que parecen realizar milagros y reclaman autoridad divina. Reescribir registros históricos, borrando ciertas narrativas mientras se promueven otras que sirven a una agenda específica. Manipular emociones y creencias a través de propaganda impulsada por IA que condiciona subliminalmente a las personas a aceptar nuevas ideologías. Suprimir la disidencia, asegurando que cualquier oposición al sistema sea automáticamente silenciada. Si los temores de Musk están justificados, entonces la humanidad está entrando en un período donde el mismo concepto de verdad objetivo está amenazado. Y si la IA se utiliza para facilitar este engaño, entonces las advertencias bíblicas sobre una realidad falsa pueden ser más literales de lo que muchos imaginaron. Si de hecho estamos entrando en el capítulo final de la historia bíblica, como sugiere Musk, entonces, ¿qué sucede después? Nos dirigimos hacia una singularidad tecnológica donde la IA supera la inteligencia humana y toma el control de la civilización. ¿O estamos enfrentando una batalla espiritual más profunda, una en la que las fuerzas del bien y el mal están haciendo sus movimientos finales? Musk ha hablado a menudo sobre los peligros del progreso tecnológico sin control, advirtiendo que la IA debe ser regulada antes de que se salga de control humano. Pero también ha insinuado algo más profundo: la idea de que el futuro de la humanidad puede no estar determinado únicamente por la tecnología, sino por las elecciones morales y espirituales que hacemos en respuesta a ella. Si la IA es de hecho una herramienta que puede ser utilizada para el engaño o la iluminación definitiva, entonces los próximos años serán críticos. Permitirá a la humanidad que la IA sea utilizada como arma contra sí misma, llevando a un futuro distópico donde el pensamiento libre y el despertar espiritual son suprimidos. O las personas reconocerán las señales de los tiempos y resistirán el sistema en aumento antes de que sea demasiado tarde.
La advertencia de Musk es clara: el mundo está al borde de un precipicio. Lo que suceda a continuación depende de si elegimos atender las señales o ignorarlas. Si la historia es una indicación, aquellos que ignoran la profecía a menudo lo hacen bajo su propio riesgo. El papel de Musk como profeta moderno o historiador: ¿es Elon Musk un profeta? ¿O es simplemente un historiador que reconoce la recurrencia de patrones a lo largo de la historia? Algunos lo ven como un genio visionario que ha descubierto una verdad profunda oculta a la vista de todos, mientras que otros descartan sus advertencias como alarmismo y especulación. Sin embargo, independientemente de la postura de uno sobre las afirmaciones de Musk, su mensaje es inconfundible: algo monumental se aproxima. El ascenso de los israelitas negros, los ecos de la profecía y la creciente inestabilidad global apuntan hacia un momento crucial en la historia. ¿Es este el cumplimiento de las Escrituras? ¿Está la humanidad avanzando hacia un ajuste de cuentas apocalíptico, o Musk simplemente está interpretando patrones donde no existen? Una cosa es segura: el mundo está escuchando. Y si Musk tiene razón, el momento de prepararse es ahora. Recuerda suscribirte, darle like y comentar para seguir explorando juntos los misterios que desafían nuestra comprensión del mundo. Hasta la próxima.